Están haciendo pasar el libro precisamente. ¿Dónde está? Ese volumen es muy importante históricamente en la geología. Es en donde se establece como libro el cambio relacionado con la energía interna de la Tierra, con base en los datos de la física, y donde se demuestra que no existen lo que son los penachos o esos cuerpos que se pensaba que se formaban de un material líquido que se generaba en el límite entre el núcleo externo y el manto. Bueno, ahora lo que se sabe es que sí existen las corrientes de convección, fíjense lo que estoy diciendo, sí existen las corrientes de convección, pero es transferencia de calor únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí existe, pero lo que no existe precisamente es la formación de los penachos o las plumas, como se establece en ese libro. ¿Sí? Pueden tomar la referencia del libro para que lo consulten en internet. Ahí están algunos autores y algunas imágenes que tomé yo para el curso. ¿Claro? ¿Tienen preguntas? Profe, yo tengo ¿Perdón? una. Es que me hojeé el libro, ese libro, y encontré que daba desde la perspectiva de la hipótesis de la pluma y las placas, ¿no? Entonces, daba un fundamento para la parte de Hawái e Islandia, y en Hawái, bueno, había una diferencia, ¿no? Que en la hipótesis de la pluma hablaba sobre inundación de basaltos, como evidencia, basaltos de inundación, y también sobre un agotamiento térmico. En un apartado del libro decía que Hawái no cumplía con esas características, pero Islandia sí lo cumplía. Entonces, ¿cuál es como la...? Pues ahí hay varios datos precisamente sobre los mismos lugares en tiempos diferentes y por personas diferentes también. Entonces, lo que es importante es que no hay, digamos, una idea fija al respecto. Lo único que se sabe es que no existen pues los penachos ni lo que son que las zonas de convección sí existen, pero que son precisamente transferencia de calor únicamente, y ese calor es mayor hacia la parte más profunda que hacia la parte externa, ¿de acuerdo? Y el juego de lo que es la temperatura y la presión es lo que hace que los materiales en la zona de la astenosfera puedan, entonces, si existe un exceso de calor, se fundan los materiales, y eso es lo que da origen a lo que es el vulcanismo en las zonas de las dorsales, sobre todo. Pero si no existe esa diferencia en ese aspecto, es decir, si existe más la presión que la temperatura, entonces no existe precisamente ese fenómeno. Y hay muchas imágenes relacionadas con las diferentes zonas de los puntos calientes donde se hicieron esos trabajos de verificación, por así decirlo. Bueno, entonces, copien la referencia, en internet aparece entonces el libro y también aparece el contenido del libro, y ustedes pueden seleccionar ahí qué artículos de qué les interesa. Bueno, ¿tienen preguntas? Yo cuando busqué lo de las plumas de manto, busqué en internet y no me apareció algo sobre que no existían. Más bien me parece que sí existían, pero había un autor que las había dividido en tres. En las plumas superficiales, que son las que pues, nos había comentado esto de la parte de la astenosfera. Sí. Pero pues también habla sobre que hay plumas pues, que vienen desde el núcleo y otras que vienen desde la zona plasmática. Pero no hay ninguna evidencia, porque no aparecen pues en las imágenes correspondientes. Recuerden que la evidencia es la siguiente: si existiera un material líquido, no se transmitirían las ondas secundarias, y aparecería entonces como una zona en donde las zonas secundarias están en blanco, y eso no existe. Entonces esta es la gran evidencia precisamente desde el punto de vista de lo que son las zonas de difusión de las ondas sísmicas. Pero ahí pueden tomar, como les digo, la referencia, entren al internet
y busquen entonces lo que ustedes consideren que les interesa. Bien. Bueno, aquí lo que estamos viendo es precisamente la parte final de la clase anterior, en donde vimos en qué se basó precisamente el origen de lo que corresponde a las zonas de subducción. Recuerden que ese sismo del 64 se efectuó precisamente en la zona de Anchorage, en la parte de Alaska, ¿sí? Y que vemos una sección de lo que corresponde a la topografía original. Y esto que vemos aquí ya es la interpretación tectónica de esa zona después del sismo, donde se determina que el sismo tuvo su foco aquí en esta parte del epicentro, aquí en esta zona. Esta es la sección, y originalmente esta parte era una zona precisamente que era muy baja en esa parte, y después se convierte en una zona alta que vemos aquí, y más hacia la parte de la izquierda viene lo que corresponde a la zona de hundimiento, que es esta parte que vemos aquí en esta imagen, y esto sería la evidencia. Esto se pudo medir, recuerden, en el campo precisamente, y fue precisamente el autor de esa recolección de datos quien por primera vez emitió la idea de que se trataba de un proceso de subducción. ¿Con base en quién? Con base precisamente en lo que había determinado mucho tiempo antes Dennis Maynard, que citamos aquí, que fue que en la parte precisamente de la zona de Indonesia, ¿se recuerdan? Haciendo una serie de estudios correspondientes al paleomagnetismo y también a lo que es la gravitacional, la influencia de la fuerza gravitacional. Él encontró que aquí en esa zona el péndulo precisamente del aparato que utilizó para hacer las observaciones astronómicas, entonces la plomada se inclinaba precisamente en esta dirección. ¿Y qué fue lo que encontró? Él pensaba que generalmente hacia la parte del norte, donde también existía esa atracción, pues en este caso era debido a la masa del material, vemos aquí, aunque fuera de densidad menor. Pero aquí le llamó mucho la atención de que existiera también una atracción de la plomada hacia la parte oceánica, cuando en realidad se trataba de una deficiencia topográfica, es decir, se trataba de lo que sería la parte oceánica. Y él encontró que topográficamente ya se había determinado una depresión en el borde continental, en esta zona, lo que es una fosa tectónica. Y él entonces determinó que seguramente eso se debía a que el piso oceánico tenía un material de densidad muy diferente de la parte de los Himalayas. En los Himalayas se trata de rocas sedimentarias continentales, mientras que en la parte precisamente a la izquierda se trata de rocas precisamente marinas, en esta parte. Y entonces determinó que seguramente el piso oceánico estaba metiendo por debajo de Indonesia. Y esto fue utilizado precisamente tanto por Dennis Maynard para indicar ese desplazamiento de las masas debido a las condiciones de cambios de densidad. ¿De acuerdo? Y fue utilizado también por Arthur Holmes en su libro de geología física, en donde él emitió esa idea de Dennis Maynard de manera gráfica. Y esa idea fue tomada entonces por el autor de este libro, de este artículo que vemos aquí, en donde él entonces utilizó el color amarillo para lo que sería la placa oceánica, que por tener mayor densidad se metió por debajo de lo que sería la parte continental. Y esa parte continental entonces originó un proceso de deslizamiento, pero también un proceso en donde existía condiciones de compresión. Esas condiciones de compresión entonces hicieron que se levantara esa zona más profunda y disminuyera su altura hacia la parte marginal. Y de esa manera entonces se determinan las condiciones de compresión y de elevación originadas precisamente por ese movimiento.
De esta manera entonces apareció por primera vez la idea clara del proceso de subducción y también los diferentes procesos que podían ser relacionados con ese proceso, como ese levantamiento, ese hundimiento y también el tsunami que acabó precisamente con la zona de la ciudad de Valdez en Alaska en este año 1964. Es decir, la formación entonces de esas grandes masas de agua marina que se originan en las zonas de subducción, en donde las condiciones de la subducción hacen que el mar precisamente sea afectado por las ondas transmitidas por el deslizamiento y lo que sería precisamente la zona de levantamiento inicialmente que va a hacer que el mar se retire. Y una vez que se retira, entonces ya empiezan a adquirir las condiciones estáticas, entonces se regresa al lugar original. Y esto forma lo que se llama un tsunami, es decir, una ola que alcanza, en algunos casos se ha podido calcular, de más de 30 metros de altura. En este caso, precisamente, se considera que este tsunami tuvo una altura de casi 20 metros. Como consecuencia, entonces, esto originó que esa ola, después de que se regresó y volvió a avanzar, entonces avanzara todo lo que sería esta parte del Océano Pacífico en 11 horas. A diferencia de lo que sería el tiempo también de avance del tsunami originado en Chile, en la parte de Concepción, unos años antes, 4 años antes, en esa zona. Y aquí, esta distancia, más o menos igual, fue precisamente alcanzada por 15 horas de tiempo. Como ven, se trata entonces de fenómenos de riesgos muy importantes que han originado unas grandes catástrofes a través de la historia de la Tierra. Aquí ven ustedes precisamente en el caso de 1943, el tsunami de Hawái, precisamente en 1946, se tomó esta fotografía antes de que llegara a una de las islas de Hawái el tsunami. Aquí ven una persona, ¿sí?, que iba precisamente en esta zona flotante que vemos aquí. Pues eso fue únicamente unos minutos antes de que llegara la ola en esta parte. En esta parte de Hawái, y se pereció esta persona que ven ustedes aquí. Estas son las zonas de subducción, entonces. Son zonas en donde el piso oceánico, por tener mayor densidad que la placa continental, se meta por debajo de esta, ¿de acuerdo? ¿Y qué origina entonces? Origina lo que se llama subducción. Se llama subducción porque la placa oceánica se mete por debajo del continente. Aquí lo ven, está muy claro. Y eso se puede medir a través del tiempo, registrando lo que son los epicentros y lo que sería también la parte correspondiente a la profundidad máxima en donde se llevan a cabo los focos sísmicos. Y eso es lo que se llama la actividad sísmica de Benioff. En la actualidad este mismo proceso se llama Guadati-Benioff. Guadati, ¿por qué? Porque fue la primera persona que hizo esta interpretación tomando en cuenta lo que sería la zona de ruptura de la placa oceánica conforme va descendiendo. Pero ese trabajo de Guadati le sirvió a Benioff para hacer la publicación correspondiente. Pero el descubridor fue, ¿dónde vas? ¿Al baño? Ajá, ¿puedes pedir permiso? ¿Puedo ir al baño? Sí. Bien, entonces esto en algunos libros aparece como si fuera únicamente actividad sísmica de Benioff, y en otros aparece como lo que sería el plano de Benioff, que corresponde a la parte superior de lo que es la placa oceánica que va descendiendo. Como es la placa que es rígida todavía en esas zonas, entonces esto va marcando entonces la diferencia entre lo que es el manto y la placa oceánica. Esta rigidez de la placa oceánica se alcanza todavía hasta los 8.000 metros de profundidad en esta zona. Perdón, 8.000 metros, son 600 kilómetros.
actividad. Y eso nos está indicando que sería el límite en que la rigidez de la placa oceánica se pierde al ser un material semi-rígido. Y a partir de ahí entonces ya comienza a ser asimilado por el manto. Y esa asimilación del manto es lo que registran con diferentes colores los físicos, y como vieron en las imágenes anteriores, ¿de acuerdo? Uno se veía una serie de manchas rojas y amarillentas. Esto determina entonces el grado de fusión de esas placas ya dentro del ambiente correspondiente al manto. Esas zonas de subducción generalmente son normales al borde oceánico, en donde la placa oceánica se mete bajo la continental. Pero existen algunos casos en donde no existe precisamente esa normatividad, sino que la subducción es oblicua. ¿Qué quiere decir esto? Que la placa no se mete normalmente en el manto, en el borde continental, sino que se mete de manera oblicua. Esto es lo que sucede precisamente en el sur de México. Por eso les decía que esta zona de subducción no es una zona que sea considerada como típica, sino que es precisamente atípica en el sentido que es una de las pocas placas que se meten de manera oblicua bajo el continente. Y esto es lo que le da precisamente a esta zona una característica muy importante desde el punto de vista de las características de los sismos, ¿sí? Y también lo que son las características correspondientes a los cambios de subducción en las condiciones de generación. Recuerden que la placa se inicia en esta parte que vemos aquí, en donde la dorsal oceánica va en esta dirección hacia la parte del sur y limita aquí la placa de Cocos. La placa de Cocos entonces no es normal en su desplazamiento hacia el norte, sino que entonces se va desplazando lateralmente. En consecuencia, entonces hay toda una serie de cambios muy bien marcados desde el punto de vista del tipo de proceso subductivo y de lo que son las condiciones de evolución de los materiales que están subduciendo en la parte continental. Aquí ven ustedes, ese sería el caso. Aquí en este caso se tienen condiciones de desplazamiento con relación a la placa continental. Eso es lo que se lleva a cabo en lo que se llaman trincheras oceánicas o fosas oceánicas, también se les llama a estos lugares de subducción. Estas zonas están muy bien marcadas en esta parte del Pacífico, en donde son típicas, por ejemplo, en su mayor extensión. Fíjense lo que sería la parte de Sudamérica, esta parte que vemos la típica aquí de México, en esta zona, y luego de manera normal nos vamos a la parte de Norteamérica, en la parte ya del norte de Texas, en esta zona, viene después del límite con la placa de Canadá, y las condiciones se van haciendo cada vez más normales, por así decirlo. Esto es una zona de subducción muy grande en esta zona, y vemos acá otras zonas de subducción que tienen diferentes características dependiendo de cómo se llevan a cabo esos procesos de subducción en diferentes tiempos geológicos. Existen trincheras oceánicas cuando dos placas precisamente originan una subducción. ¿Por qué eso? Porque existen entonces, estas son las trincheras oceánicas típicas, pero existen lo que son zonas de subducción entre dos placas que son oceánicas. Esto es diferente, el proceso es el mismo, pero los participantes son diferentes, son de la misma especie, por así decirlo. Entonces, la placa más rápida es la que se mete por debajo de la placa más lenta, en el caso de que se trata de placas oceánicas. ¿Está claro? Y esto da origen entonces a la fosa más profunda que se conoce en el mundo, que corresponde precisamente a la zona precisamente entre el Océano Pacífico que vemos aquí y la zona correspondiente a la parte, aquí en esta parte, se mete por debajo de estos
la que vemos aquí de color más oscuro, en esta parte. Esto es importante porque nos permite entonces establecer que la subducción no es uniforme en todos estos procesos de subducción, y que la subducción sobre todo está relacionado con la edad de las placas, jóvenes o viejas que participan, principalmente lo que son las placas oceánicas. Cuando las placas oceánicas son muy jóvenes, entonces tienen una alta velocidad. Como consecuencia, entonces, el ángulo de subducción es muy bajo. La velocidad es muy alta, pero el ángulo de subducción es muy bajo. De tal manera que esta zona de subducción, este tipo de zona joven, es delgada y ligera en esta parte. ¿Qué es lo que origina esto? Origina que entonces los fenómenos que vamos a ver, que es lo que corresponde a las subducciones típicas como esta que vemos acá, vamos a ver cambios que se van a efectuar en condiciones de tiempo muy corto y en distancias muy largas. En cambio, cuando se trata de una subducción espontánea o rápida de la litosfera vieja, que es gruesa y pesada, entonces en este caso se tiene precisamente un ángulo de subducción que es sumamente inclinado a llegar a ser casi completamente vertical. ¿Y esto qué origina? Esto origina que entonces sus manifestaciones se efectúen en la superficie del océano y en la superficie del continente de manera muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí en esta parte las mismas consecuencias de la subducción se van a efectuar en distancias extremadamente amplias. Y estas distancias extremadamente amplias hacen que se registren en el continente en forma de zonas de subducción que son muy largas, cada una de ellas. Esto es importante para lo que es la industria minera, porque la industria minera entonces utiliza mucho precisamente ahora la tectónica de placas para poder determinar son las zonas de subducción y la distribución de los minerales que están buscando en la superficie, o sea, en la parte continental. ¿Esto qué origina? Origina que entonces el geólogo que trabaja más bien para un determinado continente tenga que tomar en cuenta las condiciones de la tectónica de placas para poder determinar esas zonas, desde la zona de subducción hasta las zonas más distantes. Si la distancia es muy grande, como sería en el caso inferior que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces las zonas tienen una extensión que es también muy amplia. Pero en cambio, si se trata de condiciones en subducción con rocas que tienen diferente edad en la subducción, entonces aquí, conforme pasa el tiempo, la placa oceánica se hace cada vez más fría. Y si se hace más fría, ¿qué es lo que sucede? Se contrae. Y si se contrae, entonces, ¿qué pasa con el peso? Se hace más pesado. Entonces son fenómenos físicos que tienen que ser tomados en cuenta por los geólogos que trabajan en minería, sobre todo en estas zonas de subducción. En estas zonas, entonces, lo que son las zonas metalogenéticas van a estar muy comprimidas unas con relación a las otras. En cambio acá, las zonas van a estar extendidas muy ampliamente. Como consecuencia, entonces, es necesario tomar en cuenta estos cambios debido a lo que son las condiciones de placas jóvenes y las placas viejas. ¿Y qué es lo que sucede aquí en México? Como no se trata de una subducción normal, entonces decimos que se trata de un cambio de velocidad que se da desde que se forma la placa oceánica en condiciones de altas temperaturas, ¿sí? Y como consecuencia, entonces, cerca de la zona de generación de la placa sísmica, se tiene entonces mayor velocidad. Y conforme nos vamos alejando de esa distancia, como sería en este caso aquí, nos vamos alejando, la placa entonces va a inclinarse mucho debido a que se hace más vieja y más pesada. Como consecuencia, esto se manifiesta en la superficie con una diferencia de longitud. Estas condiciones entonces están muy bien marcadas en nuestro tiempo ya para determinar lo que son zonas de subducción de placas jóvenes y placas viejas. Y esto
de esa manera general, pero también existen ya diferenciaciones en lo que se refiere a cada una de las diferentes localidades, como por ejemplo aquí, lo que es la placa de Cocos, o lo que sería el borde correspondiente a la dorsal del Pacífico, en esas condiciones. Existen entonces, dependiendo de las placas que están en juego en la zona de subducción, dos resultados. El resultado depende entonces de qué tipos de placas están en juego desde el punto de vista de su origen. Tenemos entonces lo que se llama el resultado como lo que es un arco insular y lo que es un arco volcánico. En ambos casos estamos hablando de arcos, si se fijan. ¿Por qué? Porque en un plano, precisamente en un plano, aparecen como si fueran zonas que son curvas. Pero en la realidad no siempre son curvas, como aquí o como acá. Pero, como su nombre precisamente apareció desde hace muchísimo tiempo y no se tomaba en cuenta la cuestión de la elasticidad de la Tierra, entonces aparecen en los planos como curvas. Y esto es lo que se llama un arco insular. Un arco insular es una zona de subducción en donde intervienen dos placas que son del mismo origen. Lo que es la placa oceánica, ¿sí? Y que va a subducir, en este caso, esta es la placa que va a subducir, porque es la placa más rápida, si recuerdan, así lo dijimos. En este caso, entonces, se tiene esa placa que va a subducir bajo lo que es la otra placa. Esta es la placa más lenta. Como consecuencia, entonces, esa placa se mete por debajo de la más lenta. Y esto da origen, entonces, a una zona de subducción que tiene diferentes resultados con relación a lo que es una placa en donde se tienen dos tipos de placas. Un lugar en donde se tienen dos tipos de placas. La placa oceánica que se mete por debajo de la placa continental. Esto es la generalidad en lo que se refiere a la parte del Océano Pacífico, la zona precisamente de subducción, en donde se meten el piso oceánico por debajo de los continentes, excepto donde dijimos, en la parte correspondiente a la zona que tenemos cerca de la zona de subducción más profunda que existe. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa zona? La fosa de las Marianas. Esa fosa de las Marianas tiene, recuerden, más de 10.000 metros, casi 11.000 metros en esta profundidad. Y es la zona más profunda que se conoce. A diferencia de la de México, ¿cuánto dijimos que tiene? Apenas tiene 5.000 metros de profundidad. Entonces, hay cambios muy notables. ¿Y cuáles son los cambios más notables? Aparte de estas características físicas que citaron, están dadas precisamente por los resultados de la fusión de la placa que desciende con relación a la formación de magmas que van a ir entonces ascendiendo y que llegan a la superficie. En este caso, por ejemplo, en el caso correspondiente a la plaza, lo que es un arco insular, se tiene entonces el caso de que los materiales que se funden de la placa que desciende casi son iguales, dice que lo que dije, casi son iguales a los materiales que van a intrusionar a la placa oceánica. Esto origina toda una serie de fenómenos que están relacionados con el volcanismo y con lo que es precisamente la parte correspondiente al metamorfismo, que van a ser diferentes los resultados cuando se tiene precisamente el ejemplo típico, por así decirlo, en donde la placa que desciende va a ir entonces también formando condiciones magmáticas que se hace más profunda y va entonces ese material magmático a ir ascendiendo, pero lo va a hacer a través precisamente de lo que va a ser la placa continental y a través de la astenosfera, sobre todo en la parte inferior a lo que es el continente. Aquí la diferencia es que la placa continental es de composición muy diferente a lo que es el magma originado por la fusión
de lo que es la placa que desciende. ¿Esto qué origina? Origina lo que es precisamente el tipo de metamorfismo y el tipo generalmente de generación o sea, magmatismo de tipos diferentes que conocemos como generalmente comunes en las zonas más importantes a nivel de todo el mundo. Esto es entonces muy importante porque en el caso que vemos inicial, ¿sí? Vemos aquí que este proceso se manifiesta únicamente en forma de islas. Son islas que van a estar formando un arco insular. ¿De acuerdo? Son entonces islas que son de origen magmático, volcánico, pero con composiciones que son diferentes a lo que corresponden a estos que vemos acá. Aquí en este caso, el magma tiene que atravesar lo que es un continente que puede tener diferentes espesores, pero son generalmente miles de metros de espesor en el caso que estoy citando. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de lo que corresponde a la parte de los Andes. Esta parte que vemos aquí. Y lo que es la cordillera de los Andes se origina precisamente a partir de este fenómeno que va desde la parte marginal que vemos en la zona de Panamá, aquí, y va a ir cambiando hacia la parte del sur, en esta zona, hasta llegar a la parte de Argentina y Chile, en esta zona. ¿Sí? Esto que tenemos aquí es diferente, y eso lo van a ver en Geología de México posteriormente. Aquí vamos a ver únicamente de algunos detalles correspondientes en esta zona. ¿Tienen preguntas? Entonces, ¿sí? Entonces, la profundidad de la fosa de las Marianas depende del ángulo en que se está metiendo la placa oceánica contra la otra oceánica. Sí. Y de la velocidad en que esta se mete y su fusión. Así es, todo eso. Y además, si se fijan, el proceso de subducción en esa parte se relaciona generalmente a una cantidad de metros de profundidad en donde viene la fusión, donde se inicia la fusión en estos casos. Y en cambio acá, esta fusión comienza desde la parte superficial hasta la parte más profunda que vemos aquí, marcada por esa zona que vemos aquí en esta parte. Entonces hay diferentes casos correspondientes y los resultados son muy diferentes, sobre todo si lo vemos de manera regional, porque aquí el fenómeno se efectúa únicamente en una zona muy restringida, corresponde a lo que es el arco insular, pero acá no, acá se originan únicamente por un proceso de tipo magmático, ¿sí? En donde vamos a encontrar condiciones volcánicas y condiciones también de cuerpos que son de tipo intrusivo en esa parte. Y recuerden que hay cambios precisamente en esos magmas desde la zona de la subducción hasta la zona continental. Y además esto origina un proceso de compresión en la parte marginal del continente que va a originar lo que son precisamente los procesos de tipo tectónico que caracterizan las zonas continentales en donde se tiene el material correspondiente a la sedimentación en el borde continental, en donde estas rocas sedimentarias se convierten en rocas que son rocas sedimentarias pero plegadas, y se da origen entonces a lo que se llama un arco volcánico externo y un arco de plegamiento en la parte interna. Esto es lo que tenemos en México generalmente. Vamos a hablar de eso con algo de detalle aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy diferente hablar de un arco insular a hablar de un arco volcánico. Los orígenes son del mismo tipo, pero los resultados, puesto que se trata de materiales diferentes, van a tener condiciones que son muy diferentes, tanto a nivel de tipo magmático y metamórfico y volcánico en esa zona, como también desde el punto de vista de la influencia del
proceso compresivo que va a deformar las zonas correspondientes a los depósitos de tipo marino en el margen continental correspondiente. ¿Tienen preguntas? Esto que está marcado aquí está relacionado precisamente con esas zonas de subducción, ¿sí? Eso corresponde a lo que sería en 1916, precisamente el 15 de agosto, cuando se tuvo precisamente a la persona de la zona de subducción en la parte de Indonesia. En estas condiciones, aquí donde está parado este señor, hay una parte precisamente completamente continental. Y después de que se llevó a cabo todo el proceso, la formación del tsunami, etc., vino entonces el reconocimiento topográfico de esa zona marginal y se encontraron con que los árboles que eran completamente continentales estaban ahora en la zona de subducción. Es decir, que esos procesos se hacen con tal energía que afectan tanto a una placa como a la otra, la placa oceánica como la placa continental. Desde el punto de vista de los fenómenos que afectan a las condiciones de subducción, se tiene entonces lo que son los efectos del agua y la temperatura en una zona de subducción. En estos casos, entonces, se tiene el ejemplo típico correspondiente a lo que es un arco de tipo volcánico, en donde vemos aquí precisamente cómo, en este caso, se tiene la zona de fusión correspondiente a la placa oceánica, ¿sí?, que va a fundirse, pero una de las cosas muy importantes que aquí es que aquí, precisamente, esa placa oceánica tiene una gran cantidad de agua que corresponde al agua marina correspondiente a esa placa de tipo oceánico. Una de las cosas que desde el punto de vista de la minería es de gran importancia es la profundidad a la cual la zona de subducción o la placa que desciende va a tomar en cuenta la cantidad de agua que se acumuló en la parte de la zona de cambio de dirección de la placa conforme va a subsidiar. Aquí precisamente esa zona que vemos aquí es una zona de ruptura, donde se efectúan una gran cantidad de sismos, si recuerdan. Esos sismos se deben precisamente a que cambian la dirección de la placa, ¿sí? Y como consecuencia en la parte superior se va a tener una situación de tensión, mientras que en la misma placa hacia la parte más profunda la condición es de compresión. Al haber entonces una condición de ruptura en la parte superior, entonces se tiene aquí fisuras que se llenan de agua, y esa agua generalmente es agua marina, puesto que se encuentra precisamente en la zona de la fosa oceánica. Esta agua entonces va a ser acarreada por la placa que desciende, y va entonces esa agua a ir entonces formando vapor. Ese vapor entonces va a ir agilizando o acelerando más bien la temperatura de fusión de la placa que desciende. Esa placa que desciende entonces llega un momento en que origina la fusión del material y va a formar un magma, pero ese magma es un magma rico en agua, y esa agua no es agua dulce, sino que es agua salada, y además en esas fisuras en donde estaba el agua había también acumulación de agua con sedimentos marinos marginales y también con fósiles, es decir, con organismos marinos que fueron acarreados por el material a mayor profundidad. Estos materiales entonces se mezclan con el material de la placa que desciende y su fusión con el magma entonces primario que se forma aquí, en esa zona, el magma que se forma por primera vez en esa zona de fusión. Recuerden que dependiendo de la composición de la placa, que no es uniforme, se va a llevar a cabo diferentes procesos de magmatismo.
¿Por qué? Porque depende mucho de cuál fue el origen de esa placa de tipo oceánico. Esa placa de tipo oceánico entonces va a tener ciertas propiedades dependiendo con el tipo de minerales que constituyen a esa placa en el momento de su formación. Por eso es que yo les digo aquí a los compañeros de Geología 1, que conocen todo lo del magmatismo y metamorfismo, que tengan mucho cuidado con lo que es el curso de mineralogía. ¿Por qué? Porque generalmente el curso de mineralogía se orienta a lo que es la descripción de los minerales y en algunos casos en su composición mineralógica. Pero no se le da la importancia que requieren desde el punto de vista de lo que es el magmatismo, a lo que corresponde a la composición mineralógica unitaria de un solo mineral o de varios minerales. ¿Por qué? Porque todos los minerales tienen diferentes condiciones de presión y temperatura para formarse. Como consecuencia, entonces, dependiendo de esas condiciones originales de la placa que desciende, vamos a tener no uno, sino varios procesos de fusión de la placa, dependiendo de esa composición. Si son minerales de altas temperaturas y presiones, entonces se llevará a cabo la fusión acá, abajo. Si son de baja profundidad y bajas temperaturas, la fusión se va a dar entonces acá, en esta zona. Como consecuencia, eso es lo que explica por qué, cuando hablamos de metamorfismo regional, ¿sí?, tengamos que hablar de lo que es el magmatismo regional primero, para poder relacionarlo después en cuanto a los tipos de magma que se van a generar por efectos de la subducción. Y esto es muy importante, es tan importante poder saber cuál es el sistema cristalino de un mineral, cómo conocer su composición, pero posiblemente desde el punto de vista de la geología en general es más importante saber cuáles son las condiciones de fusión de ese mineral o de ese conjunto de minerales que dan origen a un determinado tipo de magma, porque eso se convierte entonces en un dato que es económicamente importante. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? En esta imagen únicamente tiene como objetivo esto, determinar cuál es el papel del agua en la zona de subducción. Entonces va a depender, pues, de diferentes tipos de agua, que se tengan diferentes tipos de condiciones de fusión de la placa y de magmas entonces. Por eso que generalmente cuando se tiene un material muy complejo desde el punto de vista magmático, generalmente esto nos está indicando que la zona de fusión comenzó en condiciones de bajas presiones y temperaturas y también se continuó hasta condiciones muy profundas y de muy altas temperaturas. Y por eso tenemos en la superficie entonces lo que son zonas magmáticas diferentes, que se convierten en dinero para el geólogo cuando los descubre precisamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas condiciones se puede buscar cierto tipo de minerales en la superficie que son de rendimiento económico. ¿Tienen pregunta? Entonces, esto es muy importante, esta imagen que vemos aquí es muy importante tomando en consideración las condiciones en que se lleva a cabo la subducción en diferentes partes de los diferentes continentes o de las zonas marginales de ciertos continentes. Aquí vemos precisamente en color blanco lo que es la dirección correspondiente a la zona de subducción en esta parte. Aquí, por ejemplo, estas flechas blancas contrastan mucho con las placas abajo que son azules. En el caso de las placas que son azules, nos están marcando lo que corresponde a la zona de subducción, marcada por el cambio en la subducción, de lo que es la placa precisamente de Cocos, que se mete a diferente velocidad por debajo del continente mexicano. ¿Sí? En otros casos existe también una mayor o menor velocidad, pero si se fijan, por ejemplo, en América del Sur, las condiciones son normales para las flechas amarillas, que son blancas, como para las que son azules, en donde las condiciones son de subducción normal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, sobre todo tomando en cuenta lo que son los cambios que se tienen en cuanto a la subducción para diferentes condiciones marginales
de placas. Ven ustedes, el tamaño de las flechas están indicando también estas velocidades diferentes. Ven ustedes, por ejemplo, aquí, estas velocidades que vemos aquí son enormes. ¿Sí? Enormes estas velocidades que tenemos aquí. Son de las más altas que existen precisamente en el mundo y corresponden a esta parte del Océano Pacífico y Océano Índico que vemos aquí. Entonces, esto también es importante desde el punto de vista de lo que acabamos de ver con relación a la velocidad y lo que es la edad correspondientes a esas placas. A mayor juventud, entonces mayor velocidad; a mayor edad, menor velocidad. Y eso entonces hace cambiar lo que es la inclinación de la placa que desciende. ¿Está claro? Entonces en México esto es lo que explica por qué tenemos muy bien marcadas lo que son las zonas de subducción en esta parte. ¿Sí? Y lo que corresponde a lo que son las zonas metalogenéticas del territorio nacional. Entonces, cuando hablamos precisamente de la parte correspondiente a lo que son las condiciones de generación de lo que son las zonas magmáticas y su representación volcánica en la superficie oceánica, que es lo que es un arco insular, podemos ver entonces los diferentes tipos de volcanes que se están generando en una zona de subducción como la que vimos anteriormente. ¿Sí? Muchos de los grandes estructuras volcánicas a nivel mundial están precisamente en zonas de subducción, lógicamente, y corresponden entonces a procesos de tipo volcánico. Esto no corresponde a las mayores altitudes mundiales, que quede claro. La mayor altitud mundial es el Himalaya, con 8.886 metros, y eso corresponde a la altura correspondiente a un levantamiento de una enorme secuencia, dos secuencias de borde continental que chocaron y que el proceso compresivo les ha llevado a esa altitud. Pero ningún volcán en el mundo alcanza esa altitud. ¿De acuerdo? A pesar de que la cadena, por ejemplo, de aquí de los Andes es la que presenta los más altos, las mayores alturas a nivel mundial en esa parte. Pero se trata de volcanes únicamente, y eso corresponde a zonas de subducción. Otra de las cosas muy importantes que cité anteriormente corresponde pues a esa relación de las condiciones de subducción con lo que será el magmatismo y la riqueza mineral de esas regiones. Tal es el caso del Cerro Rico en Bolivia. En Bolivia se tiene precisamente ese Cerro Rico, que precisamente sigue desde tiempos de que llegaron los españoles ahí a explotarlo, porque ahí encontraron grandes yacimientos de plata, que ya conocían los incas desde entonces, y todavía hasta nuestros días sigue explotándose ese yacimiento del Cerro Rico, y que nos muestra entonces que pueden ser entonces condiciones de subducción sumamente ricas en cuanto a concentraciones de materiales en los productos de esa subducción. ¿Sí? En otros casos, por ejemplo, aquí en Santa Elena, pues se trata de una zona precisamente del norte de Estados Unidos, en donde se tiene un volcán, se tenía un volcán muy grande, que en 1980 hizo explosión, ¿sí? Y entonces una buena parte del volcán fue derrumbado. Originó una gran catástrofe en Estados Unidos, pero hasta la fecha ya la gente casi ni se acuerda de lo que sucedió en ese tiempo. Y desde el punto de vista de lo que son las zonas, desde el punto de vista de lo que son los arcos volcánicos, pues se tiene también una riqueza extra, como sería precisamente la que se presenta en el salar de Uyuni en Bolivia. Este salar es famoso ¿por qué? Por su extensión, ¿por qué más? Es que es un desierto. ¿Por qué es qué? Es un desierto blanco. Es un desierto, bueno, en el sentido de que cuando no está lleno, es un lago. Cuando no está lleno precisamente el lago, entonces
el agua, ¿sí?, anualmente va subiendo o bajando su nivel dependiendo de las condiciones de mayor acumulación o menor acumulación. Y esto es lo que hace que vaya concentrándose aquí la sal, pues por eso se llama salar, ¿sí? Es una extensión gigantesca en donde Bolivia tiene los mayores yacimientos de ¿qué? De litio. Los mayores yacimientos de litio se encuentran en el salar de Uyuni, en Bolivia. Y esto que es pues, de gran importancia económica para Bolivia, pues tuvo sus efectos aún políticos muy grandes cuando precisamente el presidente anterior, ¿sí?, no accedió a las presiones económicas de las grandes compañías internacionales. Y entonces, ¿qué hicieron las compañías internacionales? Originaron precisamente la reacción del pueblo, ¿sí?, y del gobierno para sacar al presidente. A ese grado era el problema. Bueno, pues aquí en este salar se tiene entonces sal originada por la evaporación del agua de un lago que se encuentra entre lo que son las dos partes aquí están. Estos son los lagos que se forman en lo que es el altiplano andino. Altiplano andino. ¿Por qué se llama altiplano andino? Porque es la zona plana que se encuentra entre las dos cordilleras, la cordillera volcánica y la cordillera de tipo sedimentario, pegado. Esto es muy semejante a lo que existió en nuestro país todavía hasta lo que es el periodo terciario, en donde existe precisamente la Sierra Madre Occidental, que es volcánica, lo que corresponde a la Sierra Madre Oriental, que es plegable, desde la Sierra Madre Oriental, y en medio el altiplano mexicano, así se llama, caracterizado precisamente por ser una zona plana en la cual se encontraban antes una gran variedad de lagos. El fenómeno fue muy semejante a lo que existió y lo que existe actualmente todavía en la parte andina. Y donde existe aquí también yacimientos de litio en México, en esas condiciones lacustre de la parte central entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Y todo esto originado, ¿por qué? Por esta zona de subducción que dio origen a este arco volcánico correspondiente a la zona andina. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? Cuando hablamos de riqueza minerales, entonces estamos hablando, si se fijan, de tectónica de placas. Y estamos hablando de manera muy puntual, dependiendo en cuanto a los fenómenos que dan origen a esos sistemas que se manifiestan entonces en las zonas marginales, en las zonas de subducción marginales. Características sobre todo por sus grandes yacimientos de cobre. El cobre porfírico de México y de los Andes y de la parte de Japón y todas esas zonas, ¿sí?, se deben precisamente al desarrollo de estos sistemas de subducción en las zonas marginales y en el Océano Pacífico. Pues una de las cosas muy importantes es precisamente lo que es la metalogénesis. Si algo cambió en la geología económica desde la aceptación de la tectónica de placas al inicio de los 70s a nivel mundial, fue precisamente lo que es la economía, la geología económica relacionada con los depósitos minerales. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el Lindgren y otros libros que están en la biblioteca todavía y los comparan con los libros modernos de yacimientos minerales, se van a dar cuenta de que estarían leyendo dos cosas completamente diferentes.
completamente diferentes. Es más, si están ustedes teniendo como libro de texto los yacimientos del INGRE, pues entonces está muy mal su maestro, porque eso fue hace aproximadamente 40 años, 50 años, en donde venían todos los procesos correspondientes a lo que es la metalogénesis relacionados con la petrología ígnea y metamórfica de ese tiempo. Lean los nuevos libros de yacimientos minerales y se van a llevar la gran sorpresa primero de que están precisamente iniciados con una introducción relacionada con la físico-química. Es decir, las bases científicas sobre las cuales se lleva a cabo el proceso de magmatismo y lo que es el metamorfismo, como productos de los efectos de la presión y la temperatura en el interior de la Tierra. ¿Y por qué les digo esto? Porque si bien estos yacimientos minerales comenzaron a estudiarse cuando vimos esta parte de aquí, correspondiente a la parte de subducción, después se dieron cuenta de algo muy importante, que junto, seguramente, con el proceso de subducción, con esto, no habían pensado en que en esta placa que vamos descendiendo, también descienden todos los minerales que se están formando en las dorsales oceánicas. Todos los minerales. Y ahí en las dorsales oceánicas existen zonas en donde se tiene oro puro, plata pura, cobre puro, una serie de minerales de rendimiento económico en estado puro, y que son arrastrados esos minerales por la placa que se está desplazando, y que al llegar a la zona de subducción entonces van a sufrir también productos de cambio como el agua que desciende, y que entonces cuando hablamos de yacimientos minerales no estamos hablando únicamente de la acción del agua, sino que estamos hablando también de la acción hidrotermal, pero en la zona de formación de las placas oceánicas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces, con eso terminamos la clase de hoy.